Bienvenidos a Surtam, el podcast de los equipos universitarios dedicados a la cohetería en España. Prepárense porque despegamos. Bienvenidos a un nuevo programa de Surtam. En este caso estrenamos formato nuevo, un formato de entrevistas. Estoy hoy con Carlos Fuentes y con David Hernández. Bienvenidos, que son representantes de la Federación Española de Remodelismo dedicada en concreto a cohetería. Una actividad de la que seguramente muchos no conozcáis, pero después de esta entrevista estéis más que interesados en seguirles de cerca sus actividades y en ver cómo podéis incluso apuntaros en un futuro o ver cómo podéis colaborar o participar, porque es una actividad muy interesante relacionada con la cohetería. Bienvenidos a los dos, Carlos, David. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a dividir esta entrevista en 3 bloques. Una primera más de contexto de cómo os introdujisteis en la cohetería. Un segundo bloque hablando de qué tipos de competiciones hacéis. Y un tercer bloque, una vez explicado el formato de la competición, pues contando vuestras experiencias en ellas, cómo os preparáis, etcétera. Y también, evidentemente, cómo fue el último mundial en el que participasteis en este julio pasado. Así que, empezando por el primer bloque, quería preguntaros cómo os introducís a este mundo de la cohetería en España, cómo lo conocéis y en qué época más o menos y cómo fueron sus primeros contactos. Pues de Carlos, si quieres tú. Mira, venga, es que nos falta el tercero. Nos falta el tercero en discordia, sí. Nos falta el que nos es. introdujo. Que fue realmente el que nos introdujo en todo este tema y el que nos descubrió el mundo de la cohetería en España. Pero bueno, a través de él, al final, la historia se resume en que gracias a él, pues conocimos al seleccionador español de este subcomité de la Federación Aeronáutica, que es el modelismo espacial. Y ya directamente pues probamos con él en un europeo en Polonia hace 3 años ya. Y ese realmente fue el acercamiento a nivel, digamos, profesional, ¿no?, del deporte. A nivel personal, bueno, pues yo personalmente soy ingeniero aeroespacial, siempre he sido un poquito friki de esto, pero sí es verdad que nunca me había metido a un nivel deportivo de tirar cohetes o de hacerlos en casa a nivel de modelismo. Pues directamente al deporte, a un europeo. Sí, bueno, como comenta Carlos, nos falta la tercera persona, que yo creo que es la principal, que es Alejandro Buenache. Alex participó ya en el Campeonato del Mundo en Polonia en el 2019, si no recuerdo mal, o el 2018. Y, bueno, por distintos motivos, él llega a la selección española de modelismo aeroespacial. Y bueno, somos los 3, trabajamos en Airbus, de hecho nos conocemos. En aquel momento estábamos trabajando en el mismo departamento en Airbus y bueno, pues decidimos que ¿por qué no? ¿Por qué no? Justo con el parón de pandemia en el año 2020, pues para el año 2021, pues ya decidimos, oye, que ¿por qué no vamos para adelante? Y bueno, pues empezamos a preparar un poco pues todo lo que queríamos, pues el material y todas las cosas que ahora hablaremos para el Mundial de Rumanía, que se celebraba en aquel agosto en 2020, bueno, miento, en octubre del 2020. Fue en octubre, sí. Fue en octubre del 2020 debido a la pandemia. Eso es. He dicho 2021, yo Polonia. perdón, 2021. Eso es. Se me ha ido a mí, he dicho Polonia. Polonia fue efectivamente Alex. Ahora te contaremos en todas las competiciones que hemos estado. Pero sí, Polonia fue solo Alex. Nosotros después ya Rumanía y bueno, ahora te contamos en cuántas hemos estado. Sí, genial, porque ya me están sonando con conceptos que seguramente mucha gente no asocia a la cohetería, como son selección española, federación, deporte. Quiero preguntaros un poco por eso, ¿no? Es decir, ¿cómo entendéis esto como un deporte? Y cuando os lo contó, en este caso, Alex, si vosotros seréis conscientes de que esto existía, ¿cómo fue también vuestro primer introducción, ¿no?, con este concepto de ser deportistas haciendo aeromodelismo de cohetes?
Bueno, si quieres, Carlos, pues contesto yo. A ver, nosotros no sabíamos nada de que esto existía. Evidentemente sabíamos que se hacían modelos de cohete, hemos estado, o sea, todos los que estamos de una forma o de otra en el mundo del negocio aeronáutico, pues sabemos que hay mucha, digamos, dedicación y hobby a lo que es lanzar cohetes, ¿vale? Y eso evidentemente lo conocemos. Pero que existía una competición que además estaba arreglada y que tenía sus campeonatos europeos, sus campeonatos mundiales y demás, pues no éramos conscientes hasta que efectivamente pues Alex un poco nos lo comentó. Evidentemente, pues no conocemos nada del deporte en un determinado momento. Decimos, bueno, pues el deporte tampoco puede ser tan complejo y sobre todo hablando de ingenieros. Tienes que mandar un cohetito para arriba a una determinada altura y demás. Bueno, luego vemos que evidentemente no es tan sencillo y que aparte de una preparación física, porque pues ahora os comentaremos un poco en qué consiste, sobre todo necesitas también, bueno, pues una preparación mental, porque al final no deja de ser alta competición y además con una carga técnica relevante. Muy bien, y en ese sentido, comentas que conocíais otras, o sea, la cohetería como hobby. ¿Conocéis los lanzamientos que realizan Spain Rocketry, los lanzamientos que realizan equipos universitarios? ¿Conocéis ese mundillo y estabais familiarizados con él antes o ha sido a raíz de participar en las competiciones que habéis ido conociendo? Yo personalmente, yo antes conocía sobre todo a Estados Unidos, a los más frikis de allí, que los ves en los típicos vídeos de YouTube, que los ves con un pedazo de cohete en un desierto lanzándolos, y a nivel europeo sí es verdad que alguna universidad, a lo mejor así, que había batido algún récord de algún grupo universitario, pues llega a la línea de Karman o llega a 50 kilómetros, cosas así, sí, pero a nivel España yo personalmente no sabía que hubiese gente que se dedicaba a la alta potencia, que los has mencionado, lo de Spain Rocketry, y después ni mucho menos, como ha dicho David, que hubiese algo reglado a nivel federación. Mm. Muy bien, entonces digamos que entiendo que vuestro primer lanzamiento fue directamente para participar en este campeonato que habéis mencionado, o hubo antes unos lanzamientos de práctica. ¿Cómo fue vuestro primer lanzamiento? Bueno, nosotros hacemos unos lanzamientos de práctica, no fuera a ser. Bueno, Alex es de un pueblo de la Comunidad de Madrid, que es Brunete. El, eh, no, Brunete no. No, Griñón, Griñón, joder, me he Griñón. ido, perdón, me he ido. Disculpad, o sea, disculpad, perdonadlo de Griñón, perdonadlo de Brunete. Me he ido por completo. Él es de Griñón, aunque él vive en Getafe actualmente, pero bueno, esto es como todo, ¿no? O sea, si a ti te cuentan cómo han empezado las grandes empresas del mundo, y es lo que nosotros, digamos, hacemos nuestra broma, bueno, pues nosotros hemos empezado en el garaje de la casa de los padres de Alex, ¿vale? Entonces, ahí en Griñón. Y bueno, evidentemente, para no ir sin conocer nada, porque conocíamos los modelos, pero no conocíamos pues cómo se lanzaba y demás, las distintas rampas, los motores, pues, todo el sistema eléctrico, electrónico que necesitas, muy sencillito, pero bueno, pero tienes que hacerlo, ¿vale? Y además íbamos con un junior, ¿vale? Porque en el caso para el primer campeonato, pues íbamos con un junior que es Javier, que es mi hijo. Y entonces digo, bueno, pues en aquel momento tenía 13 años, pues bueno, nosotros nos puede sonar más, a él no. Entonces, bueno, pues nos fuimos a un descampado dentro o sea, en las afueras de Griñón, y durante un par de días pues hicimos una serie de lanzamientos allí. Entonces vemos cómo es el modelo, vemos cómo se coloca dentro de la rampa, hacemos pruebas de lanzamiento y luego hacemos lo que son lanzamientos y recuperación, que es, digamos, una de las partes más importantes de este deporte. No es solamente el lanzar, sino el irte donde tengas que irte, buscar el modelo, ir siguiéndolo mientras está en vuelo,
y luego buscarlo y retornarlo a base para hacer otro lanzamiento. Entonces, bueno, sí, eso evidentemente hicimos una serie de pruebas antes. Que de hecho en esas pruebas aprendimos lo que era la recuperación. La subestimamos porque no me acuerdo si fue en el segundo o el tercero de prueba. Lanzamos un cohete y acabó, pues, creíamos que iba a caer allí en unos metrillos que no hacía falta desplazarse. Y estuvimos corriendo detrás de él por el descampado de Griñón, que pasó la autovía y todo, y ahí lo perdimos. Ahí aprendimos lo que es la recuperación, lo importante que es. Aprendimos lo que es la recuperación, lo que es perder un modelo y También. saber que, bueno, que ese modelo cuesta un dinero, ¿vale? Y que lo estás perdiendo, o sea, que se te va, ¿vale? Y que entonces, bueno, pues tienes que volver a hacer otro, ¿vale? Genial. Pues bueno, parece que realmente esto tiene toda su historia y su intrahistoria de cómo ha ido surgiendo, etcétera. Y me gustaría ahora preguntaros por un poco en qué consisten las competiciones en las que participáis. Habéis mencionado un europeo, habéis mencionado un mundial. Digamos, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo os enteráis de que hay una competición? ¿Cómo os apuntáis? ¿Qué plazos tienen? ¿Cómo es un poco el proceso? Bueno, no sé, Carlos, si quieres contesta tú. Sí, a ver, nos enteramos, Alex es el catalizador de todo esto, al final. Y cuando ya nos pone en contacto con el seleccionador y estamos todos con el seleccionador, que es Jordi Roura, y estamos en contacto con él, pues se nos abre ahí una ventana de oportunidad para acudir a un mundial, al mundial de Rumanía, que es el que hemos comentado antes, en octubre del 2021 fue, ¿no? Y bueno, ahí ya directamente es como vamos. Y un poquito después rascando de ver qué es esto, porque hay un mundial, qué países van, cómo funciona, es cuando vemos que Jordi es el seleccionador de modelismo espacial, que es un subcomité de la Federación de Aeronáutica Española, ¿vale? Que lo comparten otro subcomité más, como está el de parapente o el de paracaidismo o el de ultraligeros, está el de modelismo espacial. Y esta federación, a su vez, la española, está participando como parte de la Federación Aeronáutica Internacional en una competición, en un deporte internacional regulado internacionalmente desde, no sé, son bastantes años, pero desde los 70, 80 este deporte funciona y está regulado por la FAI. Y al final es como cualquier deporte. Tú tienes tu federación, tienes un sistema de clasificación para ser seleccionado o no ser seleccionado, y como parte de la selección, al final, a lo largo del año, acabas participando en una serie de competiciones internacionales. En este caso, los más llamativos son el europeo y los mundiales. El europeo siempre hay uno al año, o me lo estoy inventando. El europeo son uno cada 2 años. Es uno Sí, cada el 2 años, europeo es uno igual cada que el 2 años. mundial, efectivamente. Las reguladas son una cada 2 años, un año europeo, un año mundial. Después sí es verdad que hay un montón de opens, hay un montón de abiertos a nivel europeo y tal, pero las de la FAI cada 2 años, europeo y mundial. Y bueno, y allí nos plantamos los tres. Ya Alex ya había ido una vez, ya había vivido un europeo en Polonia el año anterior, pero realmente los tres juntos fue ese primer año junto con Javi, el hijo de David, y ahí nos plantamos los cuatro en Rumanía, por primera vez en una competición internacional y encima un mundial. Genial. Y dentro de ese proceso de selección, entiendo que tal y como funciona cualquier otra selección, Bueno, es el seleccionador el que decide quién va a representar dentro de los que estáis federados. Y luego, ¿cómo es el proceso para que tu selección sea admitida en el Mundial? Digamos, ¿os hicieron alguna especie de revisión previa o rellenaron unos formularios y simplemente cómo funciona un poco ese paso? bueno, no sé, si quieres, Carlos, contesto yo. A ver, yo creo Sí. que España, a ver, un europeo o un mundial normalmente no tiene un límite de admisión de países, ¿vale? Bueno, puede tenerlo, ¿vale? En el caso de Estados Unidos, del mundial, pues creo que ha habido alguna restricción, no solamente por hecho de algún tipo de veto, como puede ser el caso de Rusia,
pero sino también hay algunas selecciones que, bueno, pues se les da acceso o no en función, bueno, pues de historia y demás, ¿vale? Lo normal es que, bueno, España no tenga ningún problema porque durante muchos años ha sido una de las selecciones que siempre han estado ahí y que además ha tenido buenos resultados. El hecho de poder participar con la selección española, pues bueno, pues nosotros hacemos un campeonato de España unos meses antes, en este caso, por ejemplo, para el Mundial de este año, lo hicimos en octubre del año pasado, ¿vale? Entonces, bueno, se hace un Open de España y un Campeonato de España en el que, bueno, pues nosotros vamos, participamos con nuestros modelos y dependiendo de los resultados que consigas en alguna de las distintas categorías, luego es el seleccionador nacional, Jordi, el que elabora la selección. Esa selección la remite a la Federación Española y bueno, pues para participar en las distintas categorías y en las distintas modalidades que haya en el campeonato europeo, en el campeonato o en el campeonato mundial. Y a partir de ahí, pues ya está. No participamos a lo mejor en todas las competiciones, o sea, en todas las categorías dentro del mundial. Participamos normalmente en una serie de ellas que son en las que nosotros fabricamos modelos, ¿vale? En otras, pues en algún caso, pues no hemos participado. Y entrando en el tema de las categorías, como bien comentas, digamos que no es como, por ejemplo, un mundial de fútbol en el que todos juegan los mismos partidos, ¿no? Sino que hay como distintas categorías con distintas normas, distintas cosas que se valoran. ¿Cuáles son, no sé si las principales o si las quieres comentar todas o centralizaros más en las que participáis vosotros? ¿Cómo funciona el tema de las categorías? Podemos comentarlas todas si quieres y después te decimos en las que nosotros fabricamos los modelos. Hay 3 grandes bloques que son la altitud, por así decirlo, categorías enfocadas en a ver quién llega más alto, la duración, que es una serie de tiempo que tiene que estar en el aire, y después también la artesanía, que es un poco de modelismo, lo que todo el mundo lo que conoce como maquetas y modelismo. Dentro de estas, te voy a decir ya directamente la clasificación que les da la FAI. S1, ¿vale? Todas empiezan con la letra S de Space, que es el subcomité de la federación, y tendríamos S1, que es altura, la más básica de todas, la más primitiva, por así decirlo, del ser humano, de a ver quién llega más alto, ¿vale? Que normalmente los modelos, nosotros en esta participamos, los modelos suelen tener 2 etapas para intentar llegar lo más alto posible. Después tenemos S3, que es paracaídas, también bastante primitiva. Y al final el objetivo es estar 5 minutos en el aire. En cada tiro que hagas, unos 5 minutos en el aire es el máximo que puedes hacer. Después S4, que es planeador. Esta es muy curiosa porque no es un cohete como tal. Tienes un planeador hecho normalmente muy ligero de madera de balsa o de carbono, sin ningún tipo de propulsor, más que el motor cohete que lo pone en el aire, y una vez que llega al aire y el motor cohete pues se consume, este planeador se abre y planea por sí mismo. Y tiene que estar también 3 minutos en el aire. También es de duración. Después tenemos S5, que es altitud también, a ver quién llega más alto, pero el cohete es una representación fiel de un cohete que existe en la realidad, ¿vale? Entonces tienes que hacer una maqueta, a lo mejor de un misil o de un cohete de algún país, hacerla y después competir en altura, ¿vale? Entonces tienes 2 puntuaciones, lo bien que has hecho la maqueta y después lo alto que ha llegado, ¿vale? Banderola, que es S6, que es como un paracaídas, pero en vez de soltar un paracaídas, suelta una banderola, que al final es una banda normalmente de Mylar y también es de duración. Esta es el máximo, son 3 minutos en el aire. Después tienes S7, que es modelismo como tal. Tienes que hacer, por ejemplo, un Saturno 5. Pues haces un Saturno 5 lo más fiel posible a la realidad y después tienes que tirarlo y si el Saturno 5 tiene 3 etapas, 4 etapas y despliega 10 mini paracaídas, pues tu maquetita pequeña tiene que hacer exactamente lo mismo en el campo de vuelo. Y igual, tienes 2 puntuaciones, lo bien que lo has fabricado y después lo bien que se ha comportado en la competición. S8, que es un planeador radiocontrolado, pero que tampoco tiene propulsor.
¿vale? Lo único, el motor cohete que lo manda en el aire y cuando el motor cohete ya se consume, se queda el planador en el aire y tú lo controlas. Y tiene que caer en un tiempo determinado, en un sitio determinado. A lo mejor, pues, yo qué sé, un target de unas coordenadas específicas en 3 minutos. Y la puntuación funciona así. Y por último tenemos girocópteros, que es un cohete en el que en vez de salir un paracaídas como un sistema de recuperación, salen unas hélices que giran por sí mismas, ¿vale? Como el típico folio que hacíamos cuando estábamos en el cole y éramos críos, que al final era una hélice que caía sola, pues igual. Un girocóptero que se abre y también es de duración y tiene que estar 3 minutos en el aire para obtener la máxima puntuación. Y así muy rápido, para terminar un poco con la dinámica de la competición, os explico, cada concursante tiene 2 cohetes y tiene que tirar 3 veces en 3 periodos diferentes que se llaman mangas. Entonces, por eso, una de las cosas más importantes de esta, como decía David antes, es recuperarlo. Si tú tienes solo 2 modelos y tienes que tirarlo 3 veces, sí o sí, si quieres tirarlo 3 veces, tienes que recuperar uno de ellos, ¿vale? Y la puntuación que obtienes al final es de las 3 veces que has tirado, el tiempo, si es duración, pues el tiempo que ha estado en el aire y si es altura, a qué altura ha llegado. Se suman las 3 puntuaciones y esa es tu puntuación final. Y por grupos igual, solo que por grupo sumas la puntuación de todos los integrantes del grupo. Genial, pues Si muchas quieres, gracias por el repaso. es bastante info. Si quieres, luego te podemos pasar links para que la gente que de verdad esté muy interesada y tal y que quiera ver al detalle cada uno, si quieres te pasamos links o una presentación que hicimos también, donde se ve más claro, ¿vale? Claro, Para sí, que... sí, podemos dejar todos los links en la caja de descripción del vídeo Y para... eso es una de las cosas que comentaba Carlos, los modelos para todas las categorías pues son de materiales evidentemente muy ligeros, ¿vale? Pues como todo en aeronáutica y en modelismo, ¿vale? Podríamos decir que los modelos, todos los modelos son muy sencillos, ¿vale? Porque simplemente es un cuerpo, es una ojiva, evidentemente, y tienes una carga de pago. La carga de pago es un paracaídas, es una banderola o es el glider, o sea, es el girocóptero, ¿no? Que comentaba antes Carlos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en S5, que es el tema de altitud, el S5, S7, evidentemente tienes que manejar unos materiales que son ligeros, pero lo que prima principalmente es la adherencia, por así decirlo, a la especificación técnica del modelo que has elegido. Bien un Saturno, o bien un Ariane, o bien cualquier otro tipo de cohete / misil, que hemos visto de todo, en el que no solamente está, este es mi modelo, no, este es mi modelo, no, este es mi modelo, y estos son los documentos técnicos sellados, ¿vale? Como, digamos, dando fe de que efectivamente esta documentación es la que he utilizado, lo que se ha utilizado para fabricar el modelo. Y lo que se prima y lo que se puntúa es precisamente esa adherencia, ¿no? Esa adherencia a lo que es la realidad, ¿vale? En su escala, evidentemente. Y luego, si lo lanzas, pues tiene que hacer exactamente lo mismo. De hecho, en algún caso hay algunos lanzamientos que, bueno, pues ponen cierto serrín o harina, ¿vale? Para hacer más humo y demás. O sea, es súper curioso. O sea, nosotros en eso no participamos todavía, pero bueno, posiblemente en algún momento lo hagamos. Claro, porque justamente viendo la experiencia en otros vídeos del podcast han venido estudiantes que han participado en competiciones europeas de estudiantes que vemos que se centran mucho más en la parte de alta potencia que distinguíais antes, que buscaban llegar a altitudes muy altas, ¿no? De 3 kilómetros y así, y solo es altitud, digamos, el que llegue un poco a la altitud y ya está. En cambio, aquí lo que vemos es que es como mucho más sofisticado todo en el sentido de ser mucho más preciso, de saber exactamente todo lo que se está haciendo y es como un entorno mucho más controlado, ¿no? En estas, de todas estas categorías, ¿en cuáles soléis participar vosotros? ¿Siempre en las mismas? ¿Vais variando? ¿En cuáles tenéis más experiencia? No sé, si quieres, Carlos, contesto. Sí, dale. Sí, normalmente participamos, lo que pasa es que, bueno, no siempre participamos en los mismos, ¿vale? Vamos variando, pero
Solemos participar en altitud y en paracaídas. En eso normalmente, pues Carlos y yo normalmente siempre estamos. ¿Vale? Es una parte, sobre todo altitud, la preparación es súper técnica, súper artesanal y requiere la preparación in situ. Además, no lo puedes hacer ex situ. O sea, tienes una parte preparada antes, pero hay otra que tienes que hacer allí. Y las condiciones en la zona de lanzamiento pues pueden variar de hacer un calor infernal, ¿vale? O a estar lloviendo. O sea, te puede estar lloviendo y puedes tener que estar haciendo todo bajo un paraguas o lo que sea, como nos ha ocurrido, ¿vale? Entonces, bueno, pues es complicado. Lo mismo el paracaídas. En glider, ya no me acuerdo cómo, en planeador, solemos participar también, bien uno u otro, y luego en girocóptero es donde solemos participar, o sea, categorías S1, 3, 4 y 9. La 5, 6, o sea, la Bueno, 6 también, que es banderola, sí. banderola también, pero la 5, 7 y 8 normalmente no lo hacemos. ¿Vale? 5 y 7 es la de escala, modelos a escala y su vuelo. Y el Rocket Glider, ¿vale? El planeador grande, ese tampoco lo tenemos, ¿vale? Eso ya requiere pues una dedicación seguramente mucho mayor y bueno, pues para eso, pues lo dicho, tendríamos que tener seguramente bastante más tiempo, aunque ya te digo, no lo descartamos en el futuro. Genial. Y también otra pregunta, porque digamos que vosotros habéis contado de vuestra participación, que empezó en el 2021, pero digamos que lo que es la selección española lleva participando desde antes en estas competiciones internacionales. ¿Hay participaciones previas desde antes de la selección española? Sí, no sé la fecha exacta en la que Jordi, porque Jordi al final es el precursor de esto en España y el que lo ha ido manteniendo en el tiempo. No sé la fecha exacta, pero vamos, desde que existía la URSS, para que os hagáis una idea, Jordi ha estado ahí siempre con su familia, participando prácticamente todos los años en las competiciones internacionales. Entonces, desde los 90 seguro. No, en Seguro los que está. 70 creo que tienen algunas de 70, las fotos. Son años pues 70, sí. En la 70, maleta y en las 80. cajas tienen cosas de mediados de los 70, sí, 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 sí. Pues desde esa época hasta el día de hoy, Jordi ha estado ahí al pie del cañón, ya sea con su familia, con más gente después, una selección más grande, pero siempre ha estado ahí. Y lo bueno es que no solo ha estado participando, sino que durante muchos años ha sido un referente a nivel técnico para todos los países participantes. Hoy, hoy lo sigue siendo. Hoy cualquier persona que lleve mucho tiempo en el mundillo del modelismo espacial o los grandes gurús del resto de países, los Jordis del resto de países le conocen a él. Entonces España ha tenido siempre bastante imagen aquí. Genial, genial. Pues justamente también me gusta que Surtam sirva como plataforma para dar a conocer todas estas participaciones de la cohetería en España, que muchas veces no son conocidas a veces ni siquiera por parte de la gente que está en el mundillo, que digamos que no conocen en su totalidad todo lo que se ha hecho en España en el sector de la cohetería. Quería preguntaros por último, en cuanto un poco así a la visión general de la competición, antes de pasar al último bloque, ¿cuántos países suelen participar? Y un poco, que ya lo habéis contestado, ¿cuál es la imagen de España en estas competiciones? ¿No? Si más o menos, si somos de los que ganan siempre, de los de media tabla, si los de más o menos, también como veis el resto de países, si veis que van con mucho más apoyo institucional que vosotros, un poco qué países apuestan más, qué países apuestan menos, este tipo de cosas de la competición, ¿no? que suele haber en cada deporte. Bueno, yo qué sé, si quieres, Carlos, bueno, me da igual. Nos podemos ir complementando. Si al final... Complementamos. Bueno, este deporte tiene mucho de Europa del Este. Entonces, todo lo que era la antigua URSS, con todos sus países que han ido surgiendo, aparte de Rusia, que ahora mismo pues, no participa, pero bueno, Bulgaria, Rumanía, Ucrania, que sigue participando, Lituania, Letonia,
Estonia, los países balcánicos, tanto Croacia, Serbia, Chequia, Eslovaquia, o sea, o sea, todo lo que es la parte del antiguo bloque soviético, todos los países tienen una tradición de cohetería muy, muy arraigada y son bastante buenos. Polonia, pero además van con un material, o sea, se lo toman como muy, muy en serio, ¿vale? Luego tenemos otras dos grandes potencias, ¿vale? Que son Estados Unidos y China, ¿vale? En Estados Unidos y en China, bueno, te he comentado antes que nosotros hacemos nuestro Open de España y nuestro Campeonato de España para poder ir a la selección. Y, hombre, hay cierta competición, pero lo normal es que la gente que haya participado antes pues vaya con sus modelos, entonces normalmente pues digamos ya vamos y normalmente sabemos que en una competición o en otra, en una modalidad o en otra vamos a participar. En Estados Unidos hay trials, ¿vale? O sea, por ejemplo, para el Campeonato del Mundo de este año, o sea, hay trials como los de atletismo, o sea, en el que hay una serie de competiciones por colegios, universidades, instituciones, organizaciones, y se juntan y entonces van haciendo sus propias concentraciones y al final llegan a una selección de, pues no sé si este año han sido 40 y tantas personas, ¿vale? Y China sigue más o menos el mismo modelo, ¿vale? O sea, es una competición un poquito más, digamos, bueno, pues más, llamémosle profesionalizada, ¿vale? La nuestra es más artesanal, la suya es más profesionalizada. España, pues España, aparte de lo que ha comentado Carlos, de que Jordi pues sigue siendo el gran gurú o uno de los grandes gurús, pues nosotros quedamos normalmente de mitad de la tabla para arriba, ¿vale? Este año pues tenemos 2 medallas de oro, 4 medallas de oro individuales en el Campeonato del Mundo, 4 medallas de oro individuales. Por equipos han sido 2, una junior y otra senior. Y luego, pues varias medallas de plata y de bronce, tanto individuales como por equipos. O sea, evidentemente tampoco somos una selección grande, somos 12, 13 personas, pero vamos, hacemos un trabajo, hacemos normalmente un trabajo y una clasificación bastante dignas en todas las competiciones en las que hemos estado. Genial, genial. Pues es bueno saber que estamos ahí bien situados, que ganamos medallas, etcétera. Una pena que luego esto no se publicite mucho, ¿no? O no se conozca mucho. Y así que enhorabuena por esas medallas. Muchas gracias. Pasando ya un poco justamente a ese tercer bloque de vuestras experiencias, ¿no? ¿En qué competiciones habéis participado hasta ahora? Entonces, empezasteis en la de 2021 y luego, que era una europea, no, la mundial, me habéis dicho. ¿Y en cuáles más habéis participado hasta la de este año? Pues el Mundial de Rumanía, que hemos dicho 2021. El año anterior estuvo solo Alex en el Europeo de Polonia. Después 2022, Europeo de Serbia. 2023, este año, en julio, como has dicho antes, Austin, el Campeonato Mundial en Texas. Y el año que viene toca otro europeo en Serbia. Y bueno, después todos los años el Open y el Nacional de España, las dos. Claro. ¿Y en la sede, digamos, se decide por algún criterio de clasificación previo? Porque veo que se repite Serbia. ¿Se podría organizar uno aquí en España en el futuro? ¿Se ha Sí, organizado de hecho alguno? se organizó uno en los años 90, no me acuerdo ahora la fecha exacta, Y después pero no se sé si organizó hubo uno. otro Open en 2007 o en Y luego 2001. algún Open. Sí. Sí, ha habido algún Open. Sí, pero vamos, no hay un criterio por clasificación, ¿vale? Simplemente, bueno, pues alguien opta a organizar el campeonato y lo que comentábamos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de hacerse en Europa, pues como muchos de los países son europeos, de los que participan, pues a lo mejor hay más participación en el europeo y hay incluso más competencia que, por ejemplo, en el Mundial de Estados Unidos, ¿no? Que al final, en el Mundial de Estados Unidos ha habido mucho estadounidense, ha habido mucho chino
Pero luego, hombre, los países europeos, pues nosotros, luego seguramente nos lo preguntarás, nosotros nos costeamos nuestro propio viaje, nuestra propia ilusión y nuestra propia pasión. Y, hombre, no es lo mismo hacerte un viaje a Zrenjanin en Serbia, ¿vale?, que a Austin. Evidentemente, el de Austin en Texas, pues bueno, aparte económicamente ya te lo tienes que montar de otra manera, no vas solamente al Mundial, ya haces otro tipo de cosas antes y otro tipo de cosas después, como lo hicimos este año en Zrenjanin. Lo que hicimos el año pasado fue ir directamente al campeonato, pues como haremos en el Campeonato de Europa de este verano próximo. Pues sí, justamente entrando en este tema de cómo os financiáis y cómo os organizáis, quería preguntar eso, porque habéis mencionado antes que vosotros trabajáis en el bus, digamos que tenéis vuestro trabajo 8 horas, etcétera, y esto es algo que va completamente aparte como hobby, pero no es un hobby porque es también una práctica profesional de deporte, ¿no? Igual que quizá pues los seleccionados de otros deportes, evidentemente con más fama, ¿no? El fútbol, el baloncesto, etcétera, se pueden dedicar por entero a ello, ¿no? No sé si esto ocurre en otros países, si conocéis el caso de gente en otros países que se dedique a la selección, digamos que sus federaciones les paguen, o es general que todo el mundo saque tiempo un poco de aparte de su trabajo normal. ¿Es esa la tónica habitual en este caso? Hombre, que gente que se dedique 100% a ello, como trabajo no creo, sinceramente. No es a nivel de la Fórmula 1 que tienes un sponsor detrás y que te dedicas a ello, a no ser que estés jubilado, como es el caso de Jordi, que, que ya trabaja de su pasión, ya por así decirlo, pero no es lo normal. Sí es verdad que hay países cuyas federaciones les ayudan, les ayudan, digo, antes de los campeonatos. Es decir, en vez de tener que costear todo de su bolsillo, pues le dan una serie de ayudas para que ese desplazamiento o ese tipo de gastos pues no tengan que asumirlos ellos desde el primer momento. Por ejemplo, Croacia lo supimos este verano, que ellos mismos reciben una ayuda y normalmente son muchos más la selección croata, pero como la ayuda era limitada, porque un desplazamiento desde Croacia a Estados Unidos pues cuesta lo que cuesta, pues este año han sido 3 los que han participado, pero siempre tienen algún tipo de ayuda. Nosotros, en nuestro caso, es con el reparto en función de los resultados de la competición que hayamos tenido. Se hace una especie de reunión o reparto entre todos los subcomités de la Federación Aeronáutica y ahí es cuando se reparte el dinero, las ayudas, a posteriori entre los diferentes subcomités en función de los resultados en la competición. Pero normalmente siempre tenemos una ayuda de la federación, Sí, ¿vale? Es a posteriori y demás. Evidentemente, bueno, pues lo dicho, es un hobby, es algo que nos gusta hacer y lo hacemos, ¿vale? Luego, evidentemente, bueno, pues lo que comenta Carlos, siempre hay una parte que es fija en base a ciertos resultados, más o menos, y luego, pues en función de ciertos resultados, de todas las subcomisiones, pues se hace un reparto y bueno, pues te toca una parte y ya está. Es algo que creo que está bien. Lo que pasa, bueno, sí es verdad que tenemos que adelantar esos gastos antes. No se cubren todos, depende de dónde sea, ¿vale? O sea, normalmente eso, en Estados Unidos sabíamos que no se iba a cubrir, lógicamente, pero bueno, evidentemente, lo dicho, es nuestro hobby y lo hacemos con gusto, ¿vale? No lo hacemos por el hecho de que al final pues nos financien, ¿no? Toda ayuda siempre es buena y la federación pues siempre hace un esfuerzo para poder financiar en una parte, cubrir ciertos gastos de inscripción, de manutención o lo que sea, y, evidentemente. Sobre todo la inscripción. La inscripción normalmente siempre está cubierta. ¿Y tenéis más o menos medido cuánto tiempo os cuesta participar? Es decir, por ejemplo, ahora mismo vais a participar el verano que viene, habéis comentado, en el europeo en Serbia. ¿Estáis ya trabajando en ello? ¿Empezaréis? ¿Tenéis ya la fecha en la que empezaréis? ¿Reutilizáis los modelos? Es decir, ¿utilizáis el mismo modelo o construís de nuevo cada vez? ¿Cómo funciona ese proceso de preparación?
Se pueden reutilizar y de hecho lo hacemos, porque al final es bastante costoso a hacer un modelo. Es una cosa que no hemos comentado hasta ahora, creo, pero para que la gente se haga una idea, esto no es cada uno hace el modelo que quiere. O sea, tienes unas condiciones de contorno. Tiene que tener una relación entre anchura y altura y longitud, que normalmente todos los modelos suelen ser 50 centímetros de largo y 4 centímetros de diámetro, para que la gente se haga una idea. O sea, no es cada uno va allí con su mejor idea. Dentro de esta serie de parámetros, tú tienes que hacer un cohete, un modelo que sea lo más ligero posible, ya sea para que llegue más alto, para que esté más tiempo en el aire, y después también todo el sistema de recuperación tiene una serie de normas, pero también lo tienes que hacer lo más ligero posible. Al final el factor determinante es el peso y después tener un buen equipo que te permita recuperarlos. Otra cosa importante es que dentro de las condiciones de contorno también están los motores. Es decir, todos tenemos que tener no los mismos motores. En el caso de Estados Unidos este año ha sido así, pero no tiene por qué. Pero sí, los motores no tienen por qué ser de la misma marca, pero sí tienen que tener las mismas características de empuje. Y de hecho se hace prueba de motores para ver que la gente no tiene motores que al final puedas hacer trampa y puedas llegar más alto. O sea, te hacen una auditoría de motores y están custodiados por los árbitros durante toda la competición. Entonces, dentro de esas condiciones de contorno, tú tienes que fabricar. Como te digo, es el peso al final el factor determinante. Entonces, si quieres tener poco peso y que sea un modelo que puedas reutilizar y que sea robusto, al final te acabas yendo a materiales compuestos, fibra de vidrio o fibra de carbono. Y eso tiene mucho curro. Tienes que hacer, nosotros hacemos algunos modelos, normalmente es Jordi el que hace la mayoría, nosotros ya tenemos capacidad de hacerlos aquí en el grupito que somos de Madrid, y al final por hacer un cohete, un modelo entero de principio a fin, puedes estar 2 días solo dedicado a ello, porque tienes que aplicar la fibra a mano, tienes que cortarla, tienes que dejar que cure, tienes que desmoldar, tienes que lijarla, tienes que darle un proceso de finalizado para ahorrar todo el peso que puedas sin comprometer estructuralmente el modelo. Ir al límite del peso que puedes lijar y después tienes que montar aletas y hacer todo el sistema de recuperación. Y un paracaídas es relativamente fácil, pero lo que hablábamos antes, por ejemplo, de un girocóptero, pues tienes que hacer unas hélices en balsa y eso ya no hablamos de 2 días, podemos hablar de una semana solo para un modelo. Entonces, es bastante complejo y reutilizarlos es clave, porque si no estás todos los años pringado todo el año, si quieres hacer todos los años todos los modelos. Sí, me he ido porque no me acordaba, ¿vale? Pero es que yo tengo los modelos aquí Tienes uno ahí. en casa que no me acordaba que los tenía yo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un modelo, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí veis lo que son aletas. De hecho, sigue oliendo a pólvora, ¿vale? Esta es la ojiva. A ver, esta es la ojiva, ¿vale? Se va abriendo, ¿vale? Esto es lo que se abre. Este además es un modelo Mira, un de girocóptero. girocóptero, ¿vale? Entonces, bueno, pues evidentemente tenemos nuestras cosas y bueno, pues es complejo, es difícil enseñarlo así en la cámara, ¿vale? Si estuviéramos en directo, o sea, en persona, sería mucho más sencillo. Pero bueno, es verdad que al final no deja de ser un elemento complejo que requiere su tiempo, ¿vale? Como comenta Carlos. Cada uno, pues un poco distinto. No solamente lo que es el cuerpo y la ojiva, que es lo que se hace en fibra de vidrio o en fibra de carbono, es también lo que es pues la carga de pago, ¿vale? Que es lo que es el sistema de recuperación posterior, ¿vale? Y a la hora de trabajar, ¿normalmente trabajáis en algún taller, alguna instalación de la federación o más en vuestras casas, más o menos en los garajes, como comentabais al principio, os vais Seguimos, apañando? si esto fuese En una el taller, startup no habríamos esto evolucionado es. nada, porque Eso seguimos en es. el garaje. Sí. Seguimos en el garaje de la señora Victoria, que nos lo deja amablemente, ¿vale? Y además a la que le mandamos un saludo y un abrazo porque, sinceramente, bueno, pues está siempre pendiente un poco de nosotros y demás, ¿vale? Entonces, no, lo hacemos en el taller. Lo hacemos en el taller. Y quería preguntaros también sobre este Open que comentáis que se hace en España, digamos, del que sale la selección. Eh,
digamos que entonces entiendo que hay como otros equipos que participan ahí y vosotros sois uno de los equipos que compite internamente, o es gente que va a nivel casi particular y la selección se hace entre todos los particulares. ¿Cuánta gente suele participar en esas competiciones en España? ¿Va por regiones? ¿Hay regiones en las que haya más y menos tradición? ¿Cómo es un poco esas competiciones nacionales? Bueno, no sé, si quieres, Carlos, contesto yo. A ver, normalmente, bueno, puede participar cualquiera, ¿vale? De hecho, bueno, hay mucha tradición en Cataluña, en Barcelona, principalmente por Jordi, lógicamente, y su club. Luego hay otro club en Castellón, que, bueno, que también está muy... normalmente siempre participa y también está en los distintos campeonatos internacionales. Ha habido gente de Canarias, ha habido gente de Málaga, y bueno, pues desde hace unos años pues estamos nosotros en Madrid. También había gente de Madrid antes, ¿vale? Entonces, bueno, al final es participar, eso está abierto a todos los clubs de modelismo, pero como tú comentabas antes, Sergi, gran parte de los clubs de modelismo pues están más enfocados a otro tipo de categorías más que a estas de competición pura y dura, ¿vale? De lo que es la competición de modelismo aeroespacial. Pues existe alta potencia, que es otro tipo de competición, ¿vale? Pero esta es, a estas lo normal es que sea eso, pues, Cataluña, Castellón, Málaga también hay un pequeño grupo y Madrid, ¿vale? No somos demasiados, o sea, no, también te digo, no somos demasiados. Pues a lo mejor participamos 20 y algo y en la selección vamos 14. ¿Vale? Bueno, pues ya tampoco es que haya una criba enorme, pero efectivamente sí que hay una criba, ¿vale? También en función de las plazas que haya. Y en ese sentido, no sé cómo percibís o cómo veis el interés de estudiantes universitarios. Como sabéis, digamos que Surtam es una asociación dedicada a los equipos universitarios y ahora mismo están todos enfocados a la parte de alta potencia. ¿Creéis que sería interesante para vosotros que equipos universitarios no solo se fijasen en esa parte de alta potencia, sino que también virasen hacia la competición que vosotros hacéis para participar en vuestros eventos, etcétera? No sé si el hecho de que sean estudiantes todavía y no estén graduados, eso afecta en algo a nivel de la federación, etcétera, o te puedes apuntar sin ser graduado. No sé si hay una edad mínima. Normalmente las asociaciones son todas universitarias, aunque todos son mayores de edad. Porque habías comentado antes el tema de la categoría junior, que quizá, o sea, incluso quizás estando en un instituto, podrías plantear participarte. ¿Cómo veis esa interacción con los estudiantes? Buena, o sea, yo sinceramente no, es buena, son perfectamente compatibles. De hecho, es que vendría incluso bien que hubiese estudiantes no solo centrados en alta potencia, sino también centrados en este tipo de cosas, porque al tener unas variables, unas condiciones de contorno que tienes que cumplir, al final es darle al coco y conseguir la manera más ingeniosa o la mejor forma de resolver el problema. Y eso pasa por estudio de materiales, estudio aerodinámico, por ejemplo, en el caso de los girocópteros, pues si me pongo así un poco técnico, cuál es el mejor perfil alar que pueden tener los girocópteros para que aguanten más tiempo en el aire, o cuál puede ser un sistema de recuperación que no falle nunca y que pese lo mismo que la madera de balsa, ese tipo de cosas. También fibra de carbono, si una universidad tiene las condiciones de tener un taller y un pequeño autoclave, que las hay, que ya las universidades cada vez se parecen más a las empresas y muchas tienen mucho dinero para este tipo de cosas e invierten en ello, pues también túneles de viento. O sea, al final son perfectamente compatibles e igual que se centra en la alta potencia, se podrían centrar en este tipo de cosas. Y a nivel de otras edades, por supuesto. O sea, las dos grandes categorías que hay aquí al final son junior, menores de 18, y senior, mayores de 18. Entonces, incluso en el cole, quinto, sexto de primaria, primero de la ESO, ya un niño podría participar en competiciones junior perfectamente. Y con 13, 14 años, gente que tenga cierta
digamos, inquietud y que le guste pues, este mundillo técnico y el mundo, ya no te digo del espacio, sino aeronáutico y demás, eso, o sea, es algo muy, muy interesante y como comentaba Carlos, creo que también tener nuevas ideas. Uno de los temas que afectan mucho a los lanzamientos, sobre todo a la recuperación, son las condiciones climatológicas. ¿Vale? ¿Qué posibles térmicas puedas tener o qué posibles térmicas no puedas tener? Si tienes una térmica, o sea, nosotros hemos ido a recuperar modelos a 4 o 5 kilómetros y recuperar un modelo 4 o 5 kilómetros campo a través, no es nada fácil, ¿vale? Sobre todo porque lo estás siguiendo con unos prismáticos, que es con lo que puedes seguirlos, ¿eh? O sea, no tienes otra cosa. Y lo vas siguiendo y más o menos ves dónde puede ir cayendo, lo vas siguiendo, haces una triangulación de aquella manera y empiezas a andar, ¿vale? Y a lo mejor hay veces que recuperas modelos de otros equipos y no el tuyo. Bueno, pues ya está y te los traes, ¿eh? O sea, eso también es importante, es una competición que si se le puede ayudar al otro, aunque te vaya a ganar, pues lo haces, ¿eh? O sea, no ves el modelo y dices, lo voy a pisar, no, justo todo lo contrario, lo coges con el mayor cuidado y te lo llevas. Entonces, bueno, ahí lo dicho, es una competición muy artesana en la fabricación de los elementos, porque además se pretende que sea así, pero en todo lo que hay alrededor empezamos a observar cierta, no digo profesionalización, porque no es profesionalización, pero tecnificación. ¿Vale? Hay gente que va con sus estaciones meteorológicas, bueno, hay de todo, ¿vale? O sea, ya empieza a haber de todo. Hay gente, bueno, no está permitido, pero tampoco está prohibido. El uso de drones, que bueno, los colocas en tu vertical, no pueden ir siguiendo el modelo, pero los colocas en tu vertical y tienes otro punto de vista, ¿no? De dónde cae el modelo. Bueno, pues en algún momento tendrá que ser regulado y bueno, pues en el momento de la regulación, pues todo el conocimiento, el mayor conocimiento posible que haya, pues mejor, lógicamente. Genial, pues ojalá sirva también este podcast de llamado por si hay gente interesada en apuntar Pueden y salir empezar a... un montón de TFGs de aquí, ¿eh? También, Pero Bueno, un ya te montón digo, de TFGs y TFMs. Ahí lo dejo. hay muchísimo. Sí, hay muchas cosas que, no sé, lo dicho, es muy artesanal. Hay muchas veces que los modelos no salen. El modelo de encendido, cómo estás haciendo el encendido, cómo haces lo que llamamos el ignitor, incluso la propia dinámica del motor, ¿vale? Del elemento, o sea, del cohete cuando sube, los tiempos de lapsus que tienes entre el empuje, el momento que se queda esperando a hacer la pequeña explosión, que es la que genera la sobrepresión dentro del cuerpo para liberar el paracaídas o lo que sea, ¿no? Bueno, esa optimización de ese tiempo para poder conseguir la apertura mejor, la más óptima y demás, bueno, ahí puede haber de todo, o sea, ahí puede haber de todo. Incluso, pues lo que comentaba Carlos antes de un trade-off entre estabilidad y peso. ¿Vale? Dice, oye, pues a lo mejor no consiste en hacerlo lo más liviano posible, porque no necesita, el de altura sí, ¿no? En la altura necesitas cierta estabilidad y cuanto más ligero, mejor. Pero a lo mejor el de paracaídas, bueno, pues te da lo mismo llegar a 400 metros o que a 435. ¿Vale? Siempre que sea mucho más estable, su modo de apertura sea mucho más repetitivo y entonces, bueno, pues al final consigas que, o sea, evitar que el paracaídas o que todo el modelo te caiga en el momento de apertura, que ya dice, bueno, he llegado a 450, pero como ha abierto mal, pues al final me ha caído 100 metros y habrá 350. Bueno, pues si llegas un poquito menos y llegas a 400, pero te abre, no bajas tanto y te queda, y entonces empiezas, de verdad, abres a 400. ¿Vale? Entonces, bueno, hay de todo, ¿eh? O sea, es un mundo, es un mundo. De hecho, ahora se está abriendo una época bonita porque por primera vez se está pensando en meter electrónica
por necesidad en los cohetes, porque hasta ahora solo teníamos el altímetro para altura, para ver cómo de alto llega, pero eso te lo da la propia organización y es para medir y ya está. Pero antes, para paracaídas, como los paracaídas son muy ligeros y tardan mucho en caer, teníamos un método, todos los países, que era el destermalizador, que si todos los hilos del paracaídas, pues cuando tú ya sabes ya han pasado los 5 minutos, ponías una mecha como las de dinamita, igual, pero que sabías que a los 5 minutos se consume. Entonces esa mecha, pues a los 5 minutos corta todos los hilos del paracaídas menos uno. Entonces ya cae a plomo prácticamente el paracaídas, se lo puedes recuperar mucho más fácil, no sigue yéndose o pilla una térmica y ya desaparece. Han prohibido los destermalizadores externos con mecha para evitar fuegos, sobre todo cuando esta competición es en verano y todo, y evitar peligros. Y ahora se están empezando a pensar en destermalizadores electrónicos a través de mini plaquitas internos que van por dentro del modelo, del cohete. Y eso es algo que todavía yo creo que no se ha visto en competición, pero que ya el año que viene se va a empezar a ver y es una variable más que meter, la electrónica. O sea, cada vez los tiempos cambian y yo no sé, electrónica, quien piensa en electrónica en esto, al final es súper artesanal y tal, pero es una variable más que se está metiendo y que tiene un filón también para cualquier estudiante de electrónica, por ejemplo, que diseñe esa plaquita lo más delgada posible, lo más liviana posible, para que entre con una batería que dure muchísimo para que te dure toda la competición, por ejemplo. Son cosas que están ligadas a la universidad y a la definición de estudiante. Genial, pues nos estamos acercando ya al final y quería haceros un par de preguntas más. Una es, antes lo has mencionado un poco por encima, Carlos, el tema de la planta propulsiva, del motor. Digamos que estamos hablando de motores cohete, no sé si siempre tienen que ser comerciales y si siempre tienen que ser de combustible sólido, o hay también margen para cohetes fabricados, con las típicas mezclas de Candy, etcétera, o también si incluso hay otros equipos que van con modelos de propulsión híbrida, aunque sea a esta pequeña escala o incluso líquida, no sé, lo desconozco completamente. ¿Cómo funciona este tema? Son todos sólidos, son todos motores de combustible sólido, no tienen por qué ser comerciales, pero están regulados, pues al final las definiciones de los motores pequeñitos pues están reguladas sobre todo por Estes y por este tipo de marcas, y al final las siguen a rajatabla. O sea, la Federación Aeronáutica utiliza esta clasificación de potencias y de empujes para regular también sus competiciones. Lo que no quita que lo tengas que comprar a una gran marca que tenga un certificado de calidad, no hace falta. Tú mismo puedes hacerte el motorcito con tu combustible sólido, con tu mejor mezcla, siempre y cuando cumpla los parámetros de empuje que tiene que cumplir según el reglamento. Pero no, más allá de eso, no hemos visto indicios de que vaya a cambiar eso. Igual que te he dicho lo de la electrónica, yo creo que los motores sólidos van a continuar mucho tiempo. De hecho, el único gran cambio que hemos sufrido ha sido precisamente en Estados Unidos, porque para evitar que todos los países europeos, porque no podemos volar con pólvora en un avión. Entonces, para evitar esos envíos masivos de nuestros motores a Estados Unidos, pues ha sido la propia organización la que ha dado ellos los motores y al tener un diámetro diferente hemos tenido que cambiar nuestro portamotores en los modelos, pero siguen siendo combustible sólido y siguen siendo los mismos parámetros. Y en vuestro caso, ¿compráis los motores o los fabricáis vosotros? No, los compramos. Sí. El motor todo lo demás lo fabricamos. Bueno, algunos cuerpos los cuerpos también, o sea, todo lo fabricamos. En algún momento sí es verdad que ha habido algún cuerpo, alguna cosa que sí hemos pedido, pero lo normal es que lo fabriquemos todos nosotros. Pero el motor no, el motor viene dado. Uh-huh. Es un jefe. Sí. Y la última pregunta es justamente, bueno, que nos expliquéis un poco este paso más reciente en el Mundial de Austin, en el que comentáis que
habéis incluso tenido medallas de oro. ¿Cómo ha sido un poco toda la experiencia? ¿Cuántos días son? ¿Cuánto tiempo habéis estado ahí? ¿Qué tal el recibimiento, la interacción con los otros equipos? ¿Cómo ha sido? Pues realmente el espíritu, de equipo y la competición ha sido la misma que si estuviésemos en un descampado de Serbia o de Rumanía, porque al final todos en descampados, solo que ha cambiado un poco la estampa, pero o sea, lo que es a nivel competición, bien, muy bien, porque de verdad nos conocemos todos los años nos vemos, somos las mismas caras, es la misma competición, ya sabemos a lo que vamos, sabemos la dinámica y es muy divertido, solo que mola decir que este año ha sido en Austin, que ha sido en Texas, que ha sido en un país como Estados Unidos, con todas las posibilidades que tiene también de pasártelo bien y tal, y de montarte tu peli americana allí tirando cohetes, pero ha estado muy bien. Más allá de eso, del paisaje de Estados Unidos que hemos tenido este año, la competición ha sido igual de buena que si hubiese sido en cualquier otro país, la verdad, y el ambiente ha estado muy bien. Sí, coincido con Carlos, pese a que, como te comentaba antes, pues no es lo mismo ir a lo mejor pues a Serbia o a Rumanía, que lo tienes aquí un poquito más cerca, y entonces, bueno, pues ya aprovechamos en su momento pues hemos estado una semana antes haciendo nuestra ruta de coche desde Chicago hasta Austin, y luego pues una semana después desde Austin a Florida, ¿vale? Pasando por Nueva Orleans y todo lo que ello conlleva. Eh, Como campeonato, pues ha estado muy bien. Coincidió además pues el famoso 4 de julio, entonces, bueno, pues el 4th of July, pues el típico americano, pues vas a ver un partido de béisbol, aunque no es de las grandes ligas, pero bueno, era de la Second League y está bastante bien, es otra experiencia. Yo creo que estuvo bastante bien, Carlos, porque estar en pleno julio en Texas, en medio de, no era el desierto, pero bueno, casi, pues como a 50 grados, ¿vale? Pues oye, es otra experiencia, ¿no? O sea, yo eso, estar en un descampado como 6 o 7 horas a 50 grados, pues hombre, está bien, ¿vale? Entonces bueno. Pero no, estaba todo, pues bueno, pues como siempre, muy bien organizado, pero exactamente igual que pudiera haber estado, o sea, que estuvo el de Serbia el año pasado, el europeo, y sobre todo, bueno, pues el Mundial de Rumanía en el año 21, que pese a las restricciones COVID y demás, fue una auténtica maravilla. O sea, se volcaron con la organización, con las actividades externas, digamos, fuera de lo que era la competición. Vuelvo a decir, estamos hablando de que todavía había mucha restricción COVID, pero bueno, estuvo, pues eso, muy, 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 muy bien. Y bueno, lo bueno de estos eventos, hombre, a mí ya me veo un poco mayor, pero bueno, pero por ejemplo, viéndola a mi hijo que tiene, pues cumple mañana 16 años, y ha estado yendo pues desde los 14, y para, por ejemplo, alumnos de universidades de 18, 19 años, es una experiencia, o sea, es una experiencia internacional. Eh, Estás, bueno, pues con gente que tiene ¿cómo se llama? Un hobby, que tiene una afición y ahí, o sea, te dejas las herramientas, material, pues eso, estás compitiendo, porque es una competición, al final, bueno, pues dices, bueno, pues yo quiero ganar una medalla, ¿vale? Pero es otra cosa, no es eso, no, pues tú compartes lo que tienes, lo mucho, lo poco y demás, ¿vale? Entonces, bueno, creo que para gente, pues eso, estudiantes o jóvenes bueno, o Carlos, que es joven, aunque ya no es estudiante, pues evidentemente es otra experiencia, y merece la pena, merece la pena. Genial, genial. Pues dicho queda el mensaje. Y a nivel competición, un poco las expectativas con las que ibais. Habéis comentado que habéis ganado las medallas, no sé en qué categorías fueron, etcétera. ¿Estáis contentos con el resultado y con la participación? Sí, estábamos asustados un poquito, sobre todo porque sabiendo que iba a China. Nunca habíamos competido con China y la verdad es que se llevaron un montonazo de medallas. O sea que estar asustados tenía sentido, todo el sentido del mundo. Pero a pesar de ello, 10 medallas en un mundial como ese, en el que había mucha gente, yo creo que es
no sé si el Sí. que más, pero mucha 200 y pico gente. personas, 200 y pico personas. Pues está muy bien, está muy bien. Yo creo que No, hemos y es cumplido las verdad, expectativas. sí, y es verdad que China y Estados Unidos han llevado la mayor parte de las medallas, y Ucrania, ¿vale? O sea, no hay que olvidar a Ucrania, que Ucrania ha hecho, iba además Sí. como invitado por la situación que tiene y venían muy preparados, pero el primer día de la entrega de medallas, el primer día fue España, 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 España. O sea, sonaba el himno de España, sonó como 3 veces, pero luego siempre había, pues el segundo o el tercero en la competición, estaba ahí la bandera Sí. española. Luego ya, bueno, pues fuimos desapareciendo porque en muchas de las categorías, pues o no participábamos o efectivamente tampoco íbamos, ¿no? Pero o íbamos con posibilidades. Pero vamos, las dos, justo este año pusieron las 2 categorías donde más preparados íbamos, que era en planeadores y en paracaídas. Y bueno, pues eso, pues medallas de oro, medallas de plata, medallas de bronce, era como, bueno, la gente decía, ¿qué vais a hacer? O sea, os vas a llevar todo. Luego ya vino los siguientes días y ya, bueno, dejamos a otros que ganaran. Pero... Porque habéis comentado también que había medallas individuales y medallas de grupo. Es decir, por equipo. que al final cuando lanzas el cohete, realmente lo lanzas a nivel individual, no a nivel equipo. Sí, pero tu puntuación es una más de los miembros del resto del equipo. O sea, al Vale. final tú siempre tiras individualmente, pero ya se aprovecha y si en esa categoría, por ejemplo, en paracaídas sois 4 y cada uno tira 3 veces, pues tú individualmente has tirado 3 veces, pero las puntuaciones de todos se suman para la categoría por equipos. Y luego Vale, vale. en individual se distingue entre masculino y femenino. Aunque Cierto, también. coincidimos, o sea, la competición es la misma, compiten mujeres y hombres, juniors y seniors, pero después la clasificación se busca, pues, quién ha sido el primer dentro de la categoría masculina o el primer clasificado dentro de la categoría femenina. ¿Vale? A nivel de equipo es masculino y femenino a la par, ¿vale? Pero en individual hay masculino por un lado y femenino por otro. Genial. Pues yo creo que con esto he cubierto un poco todas las preguntas que tenía para vosotros y bueno, tampoco quiero quitaros más, más tiempo, Nada. pero muchas gracias a los dos por pasaros. No sé si os habéis quedado con ganas de decir algo más o lo veis suficiente. Yo creo que es suficiente. Pero es Incluso suficiente, sí. en alguna pregunta a lo mejor hemos dado demasiados datos que puede incluso liar al oyente, pero bien, yo creo que satisfechos. Para dar a conocer lo que es esto, yo creo que satisfechos. Y como te digo, te pasamos más info por el que esté interesado, que se ponga en contacto, que biche tranquilamente. Yo la verdad estoy muy, muy satisfecho porque ya os digo que es alguna actividad que yo que conozco a muchos estudiantes que están con el tema de la cohetería y demás, seguramente no conozcan esto y vamos, y espero que lo escuchen, que les interese y bueno, y que sepan que también es una alternativa para poder desarrollar esta afición. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergi. Muchas gracias, Y Sergi. gracias también a nuestra audiencia por escucharnos. Nos veremos próximamente en otro episodio del podcast. Muchas gracias por escucharnos.